Hola, hola, muy buenas noches. Tengan todos bendiciones para todos. Y qué bueno, los felicito por estar todos aquí en esta hora y en este día. Y la verdad para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este espacio. Y si se fijan, el tema de hoy en básicos, y puedes preguntarte, ¿y por qué en básicos del multinivel o de eDoors el miedo? Eso, ¿cómo que es básico? A ver, díganme quién no tiene miedo. Y eso sí me daría miedo, porque si no tienes miedo no eres de este mundo, ¿sí? Entonces, el miedo, yo siempre he dicho que es algo que nos protege. Al final de cuentas, si vas a cruzar la calle y viene un carro muy rápido y todo, no lo piensas, simplemente el miedo te hace que, órale, te hace que te protejas, ¿no? Entonces, una vez que entiendes qué es el miedo, tú puedes hacer con él que sacarle provecho. He hablado en otras ocasiones de lo que es la fe. La fe, lo contrario de la fe, les he dicho que es el miedo. Recuerden que todos nacimos con un 100% de fe. Cuando nacimos, a lo único que le teníamos miedo era a los ruidos estrepitosos, muy fuertes, ¿sí? Y la sensación de vértigo. Ese es los únicos dos miedos que por naturaleza adquirimos. Y entonces, ¿por qué tengo miedo de tantas cosas? ¿Qué es lo que a mí me sucedió en mi niñez, en mi adolescencia, ya en mi madurez, que ahora de todo y por nada siento miedo, ¿no? Que viene la crisis, que viene una enfermedad, que viene, no sé, de todo y por nada tenemos miedo. Y entonces cuando yo les he hablado de la fe en otras ocasiones, por ahí están las grabaciones, les digo que todos nacimos con un 100% de fe, pero si nacimos con un 100% de fe positiva, ¿por qué la hemos hecho negativa? Y les hablaba precisamente de que tiene el mismo poder. No sé si conozcan gente que dicen, yo creo que me voy a enfermar. Quizás empieza a estornudar y se empieza a gripar y le dan todos los males, ¿no? Es el poder que tiene uno, al final de cuentas es una energía. Pero hoy no los quiero abrumar con este tema de las energías y todo eso, porque esos temas ya lo hemos explicado y luego lo vamos a poder ver más adelante, definitivamente. Pero hoy le pedí a una amiga, una compañera que es licenciada en psicología, que me hiciera el favor y que me hiciera el honor de estar el día de hoy, que nos hable desde el punto psicológico, dejando dogmas, dejando de que si Dios y dejando todo eso, que para mí es muy importante Dios y las escrituras, pero físicamente, mentalmente, en el cerebro, ¿cómo funciona? ¿Por qué el miedo a algunos nos hace explotar en positivo y a otros nos hacen explotar en negativo? Entonces, para eso le pedí, sin más, le quiero pedir a la compañera Almendra García. Ella está en Morelia. La conocí, tuve el privilegio de conocerla y de platicar con ella en dos ocasiones. Una fue en el Retiro de Querétaro. Ahí me llamó la atención su manera de ser, porque es una mujer muy libre, de pensamiento muy amplio, de pensamiento abierto. Está abierta a todas las pláticas, no se cohíbe. Al menos yo no noté que se cohibiera, al contrario, es muy alegre. La caracteriza eso. A mí me llamó la atención. De hecho, no sé si recuerdas, Almendra, que te pregunté y te dije, ¿qué estudiaste? Ya me dijiste psicología, dije, con razón, ¿sí? Y bueno, pues entonces, Almendra, me gustaría que empezaras con esto y nos dijeras qué es desde el punto biológico del ser humano, el miedo, cómo nos funciona, para qué nos sirve, lo podemos aprovechar o siempre vamos a vivir con miedo, o qué es lo que pasa en nuestra cabecita a raíz del miedo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Híjole, tanta flor, me encanta. Me emociona.
porque realmente aparte del hecho de que me hayas invitado a hablar de este tema, bueno, ¿qué les puedo decir? Me fascina yo hablarles sobre lo que pasa dentro de nuestra cabeza, nuestros pensamientos, ideas, creencias y lo que nos hacen hacer, porque no nada más se queda ahí. Efectivamente, como dice Figue, el miedo nos puede hacer paralizarnos o hacer que nos logremos mover, ¿no? Entonces, bueno, desde el área un poquito más científica o de temas científicos, yo les voy a hablar de lo que es el miedo. Yo en simples palabras siempre explico el miedo como una emoción con la que nacemos. Decía Figue, nacemos y nosotros nacemos con esta emoción, porque al final viene desde la cabeza, lo tenemos neurofisiológicamente, adaptado. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene vivos. El miedo es esta alerta que nos da el cerebro de decir, aguas, que hay un peligro, muévete, ¿sí? Los seres humanos tenemos diferentes maneras de reaccionar. Hay personas que se paralizan y hay personas, como ya lo mencionaba, ¿no? Actúan. Simplemente cuando nosotros sentimos un estímulo de peligro, decía Figue, ¿no? Nos van a atropellar. ¿Qué sentimos? Vamos a imaginarnos cuando hemos llegado a tener miedo real de que estamos en una situación que se empieza, no sé, cuando empieza a temblar o nos pitan el claxon, empezamos a sentir frío, ¿no? El cuerpo se empieza a preparar para poder correr, ¿sí? Entonces, hay un estímulo que hace que nosotros reaccionemos, ¿sí? El estímulo manda la señal al cerebro y el cerebro te dice, prepárate porque estás listo para protegerte. Cuando nosotros tenemos miedo, es una sensación desagradable que podría percibirse como peligro real o imaginario. Aquí viene una de la pregunta que hace Figue. Muchas veces, yo más bien les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces hemos sentido miedo de algo que no es real? Vamos a suponer, a mí me ha pasado, ¿no? Que mis papás de repente no contestan el teléfono, andaban en carretera y ¿qué pasa? Mi pensamiento hace que yo empiece a angustiarme, mi pensamiento solito me traicionó y empecé a pensar cosas catastróficas, porque es lo que generalmente las personas hacemos. Cuando algo se sale fuera de nuestro control, empezamos a pensar o hacer ideas catastróficas y empezamos a generar esta angustia. Así es, Gaby. Las películas de terror, esta angustia, que ni siquiera sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces a eso yo le llamo lo que es un miedo irracional o un miedo que no es real. Por eso nosotros muchas veces activamos nuestro cerebro con estos miedos, ¿no? Le decimos al cerebro, estamos en peligro y ese peligro ni existe. Entonces, estamos haciendo que el cerebro se empiece a acostumbrar a este estrés y llegamos a la ansiedad. Eso, bueno, ya sería otro tema, ¿sale? Pero ese es el miedo. Es un estímulo, es una emoción que nosotros tenemos de manera natural, pero depende de nosotros también cómo lo activemos. Por aquí hice mi tarea, entonces voy poniendo puntos para que no se me pase nada. Cuando nosotros, yo les pregunto a ustedes, o como decía Figue, ¿quién nos enseña a tener miedo? Nosotros ya nacemos con la emoción, pero ¿cuántas veces nos enseñan a tener miedo por lo que nos hacen creer, por las culturas en las que nosotros, la cultura, perdón, en la que nosotros nos desarrollamos? Hay otro miedo que es adquirido por el condicionamiento, ¿sí? Cuando te dice papá y mamá, si te portas mal, ¿no? Si me sacas un 5 en la clase o en un examen, así te va a ir. Yo le digo a mi mamá cuando la voy a exponer, cuando nosotros nos poníamos, de repente nos portábamos, mi mamá con mi hermano, nos pellizcaba, nos decía primera llamada, la segunda nos da un coscorrón, nunca llegamos a la tercera, ¿sí? Y hace poquito yo le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿y cuál era la tercera llamada? Me dice, ni yo sabía, o sea, yo no sabía cómo iba a actuar, es la tercera, pero ustedes nunca llegaron, ¿por qué? Porque nos enseñó que iba a haber una consecuencia. Entonces, bueno, ahí esa consecuencia, oye, me dio un coscorrón, ¿verdad? Acá me sumió la mollera, le digo. Entonces,
¿Cómo procesamos esta información o estos miedos? Cuando nosotros sentimos miedo, empezamos a tener baja la capacidad de control y en ese momento nosotros actuamos por impulso, actuamos para evitar esta sensación pues desagradable que sentimos. A ver, yo a mí me gustaría saber a quién le gusta tener miedo. Por aquí ponga un 1 si sientes desagradable tener miedo en su chat. Pongan en el chat si sienten desagradable tener miedo. Así es, yo creo que a nadie nos gusta. Ahora, si lo basamos al negocio o lo basamos a It Works, yo creo que todos entramos con esta cierta duda, con este miedo. Yo por lo que yo ingresé, fue por miedo a seguir viviendo lo que yo estaba viviendo, que son vivir de deudas, estar en un trabajo que no me gustaba, ¿sí? A mí me preguntaron, ¿realmente tú te ves 10 años trabajando igual y ganando lo mismo? Y eso sí me dio miedo. Eso me hizo avanzar y decir, vamos a darle, ¿sí? Cuando yo ingresé, a nadie le pregunté, o sea, yo solo le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿me prestas dinero? Porque voy a invertir, porque me voy a hacer millonaria. Acabo de tomar la mejor decisión de mi vida, ¿sí? Y lo primero que escuché, ay, Almendra, otra vez tú. Ya, hombre, ya quédate donde estás, tienes algo seguro. Y ahí entran las creencias de, bueno, en mi caso, bueno, mi familia, ¿no? Y todos traemos ideas, creencias que nos hacen tener miedo. En el momento que yo ingresé, yo me pregunté, yo tenía miedo de seguir viviendo lo que estaba en ese momento viviendo. Ajá. Entonces, ¿por qué ahora yo de repente me da miedo? Yo creo que todos los que estamos aquí, yo he escuchado, híjole, es que tengo miedo de no llegar a la meta, de no cerrar una venta, de a lo mejor quedarme con el paquete, pero realmente estamos en una empresa donde no tienes nada que perder. Uh-huh. Y aquí viene otro factor del miedo, la pérdida. ¿Cuántas veces, chicos y chicas, nos han enseñado que aquí en esta vida se tiene que ganar? ¿Sí? Nadie nos enseña a perder. Por eso cuando perdemos algún familiar, perdemos un negocio, perdemos dinero, nos duele tanto. ¿Sí? Y son costos emocionales, son costos mentales, y bueno, en algunos físicos, en algunos de salud, en algunos de algún familiar querido. ¿Y por qué nos aferramos a la idea de no querer perder? De aquí, otra vez, pongan por ahí un 1, las personas que han ganado al perder algo, independientemente de lo que sea. Si vamos a poner, no sé, yo perdí un novio y sentí que se me iba la vida y tenía miedo de quedarme sin el galán. ¿Y qué creen? Gracias a él, gracias a esa situación, más bien, no a él, gracias a esa situación yo gané muchísimo más de lo que se puedan imaginar. O sea, gracias a eso yo gané crecimiento, gané esta parte de a lo mejor del desapego, aprendí de una experiencia, aprendí lo que ya no quiero. ¿Y por qué me daba tanto miedo perder? Entonces, hay que también saber que el hecho de perder no es tragedia, el hecho de perder no es fracaso, que a veces es otro miedo, otro factor de miedo que nos da, ¿no? El hecho de que te digan, no, es que el fracaso o sentirte rechazado. Por aquí, bueno, también un ejemplo que iba a dar, cuando nosotros nos enseña la cultura, que tenemos, que seremos expulsados o rechazados del círculo social, y pues obviamente nadie nos gusta ser rechazado. De hecho, eso Figue nos platicaba mucho en uno de sus Zooms, y allá en Querétaro hablaba de eso. A nadie nos gusta ser rechazado. Y el día que nos rechazan, ¿qué pasa? Me emberrincho. ¿O qué pasa? Me frustro. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo donde de repente a mí me dicen, ¿sabes qué, Alme? Una mujer no puede ganar más que un hombre. Y yo entro al negocio
y resulta que yo voy a ganar muchísimo más que mi pareja. ¿Sí? Así él ingrese a Eatworks, obviamente va a entrar como mi distribuidor, ¿verdad? Entonces, siempre, bueno, a lo mejor voy a tener la oportunidad de tener esto. ¿Y qué pasa? Como a mí de niña me dijeron que no debía ganar más que un hombre, entonces, ¿qué pasa? Me da miedo ser rechazada por mi círculo social y me autosaboteo. No, no puedo. Híjole, esto no es lo mío. No, entonces, ¿a qué va esto? Me da mucho miedo tener algún dolor o nos da miedo sentir algún dolor. Entonces, otra de las cosas que yo trabajo mucho en consulta o en capacitaciones, cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Es que, bueno, cuando ya sabes, ¿no? Te empiezan a señalar y dicen, ay, es que fulanito hace, deshace y todo esto. Yo sí te puedo decir que el día de hoy, todos los que estamos aquí, estamos haciendo lo mejor para nuestra vida. Hoy hicimos algo diferente, hoy hicimos algo nuevo, hoy hicimos algo para sobrevivir hoy, porque esta vida se trata de sobrevivir muchas veces. Ya si le ponemos el plus, pues vamos a seguir, a vivir, ¿no? A sentir, a vivir, a disfrutar. Pero ¿cuántas veces sobrevivimos? ¿Sí? A veces lo que decía yo, nos da miedo perder, pero realmente, ¿qué podemos perder? Yo ahorita si yo les dijera, yo ahorita yo no puedo perder nada del negocio. De Eatworks yo ya no puedo perder nada. ¿Por qué? Porque lo único que yo invertí, yo ya lo recuperé. ¿Sí? Así que si yo te digo, pues que tú me preguntas a mí qué puedo perder, yo ahorita, bueno, lo que sí ya perdí fue el miedo, ¿no? Porque dije, a ver, ¿qué pasaría, no? Y si sí o y si no, la pregunta de siempre. Y bueno, para finalizar con este tema del miedo que a mí me encanta, es que de verdad el miedo para mí o las emociones son un tema con los que me puedo aventar una semana platicando, así que si gustan me pueden llamar. Dentro del ser humano existen dos fuerzas que nos hacen movernos, dos fuerzas motivacionales para nosotros. Una es el dolor y la otra el placer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a tener una situación, tenemos miedo de que nos vaya a doler algo, ¿sí? Por ejemplo, un dolor físico, un dolor mental, un dolor emocional, preferimos evitar el placer que eso nos llevaría, ¿sale? Vamos a suponer, aquí ya de repente creo que cantinflé un poco, pero les voy a poner un ejemplo. Yo veo en los pacientes, llegan los niños que los van a vacunar. Los niños ya saben o tienen registrado que van a sentir dolor. ¿Qué hacen? Patalean, no, mamá, por favor, mira, me voy a portar bien. Y hacen todo para no sentir ese dolor. Pero porque el niño registró un dolor más grande cuando era más pequeño él. Entonces, ahorita que ya llega el niño, que la vacuna es más pequeña, que el dolor es menos, ya cuando, de verdad yo veo los panchos que hacen y de repente salen, ay, ni me dolió, ¿no? Y hasta hay videos y hay TikToks del niño llorando, le pican el bracito, ay, ni me dolió. ¿Por qué? Porque ellos ya venían registrando que iban a perder, que iban a sentir dolor, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en esa parte, muchas personas nos retiramos o decimos, ¿sabes qué? Prefiero evitar el sentir el dolor que vivir el placer, ¿sí? Otro ejemplo dentro del negocio podría ser evitar el rechazo, ¿sí? El dolor que nos causa el rechazo. Entonces, si lo evito, pues sí, me voy a perder el tener las ganancias que a lo mejor tiene Figue, que a lo mejor tiene Haas, que tiene Rodrigo, que son las personas que en este caso yo, por ejemplo, admiro mucho, Alex, todos los que ya tienen un rango que realmente están demostrando que sí se puede. Entonces, yo prefiero evitar ese placer por el miedo al dolor, del rechazo, el miedo al dolor, de que me señalen, de que mira, está vendiendo cafés, ¿no? Cuando realmente yo no vendo un café. Yo es lo que les digo, yo vendo una empresa, yo vendo la oportunidad de lograr mucho. Lo que tú quieras puedes lograr aquí en Eatworks.
pero nos da miedo, ¿no? Da miedo el decir, ah, a ver, yo por ejemplo me he preguntado, ¿qué tiene Figue que no tenga yo, que no pueda llegar yo a su rango? A lo mejor obviamente él tiene más experiencia, tiene más tiempo en el negocio, pero ¿por qué yo no podría? ¿Qué tenemos de diferente? Somos dos seres humanos que tenemos la capacidad de crecer, nada más que a lo mejor en mí hay más miedo que en Figue. A mí me mueve más el detenerme, el miedo al dolor, ¿sí? Y por último, el ejemplo también que le decía hace ratito a Figue, vamos a suponer, cuando a mí me dicen, no, ya te vas a aventar del trampolín, que se siente bien padre, y yo, no, ¿por qué? Porque me da miedo. ¿Qué me da miedo? El vértigo, dice de Figue, me dan miedo las alturas, pero ahí voy, me subo al trampolín, me voy a aventar, tardo un buen y haciendo así, me aviento, no me aviento. ¿Por qué? Porque me da miedo que caerme, pegarme, que me duela el caer en la alberca. Pero bueno, ok, me aviento, lo logro y ¿qué pasa? Salgo y digo, ay, se siente bien padre, ahora sí me voy a aventar otra vez, ¿no? Y a veces es ese brinco que nos falta dar, es ese brinco que nos detiene. ¿Por qué? Porque estamos activando aquí un miedo que a lo mejor no es real, porque no podemos perder nada. Aquí en Networks no se pierde nada, ¿sí? Aquí solo se gana. Si no, como dice Figue, si no ganas dinero, ganas experiencia y ganas aprendizaje. Entonces, pues esa parte que yo pude por aquí transmitirle es el miedo, es algo fisiológico, es algo que el cerebro registra. No dejen que situaciones irracionales, que son pensamientos irracionales, como les decía, que siempre uso, distorsiones de pensamiento, creencias que traemos, deberías de hacer, deberías de quedarte ya en tu casa, deberías de no estar haciendo ya nada mientras como andas viajando, ¿sí? Deberías quedarte ya, aplacarte en el trabajo seguro que tienes, ¿sí? Entonces, todas estas distorsiones, el creer que porque no lo lograste una vez, no lo puedes intentar otra vez. Claro que se puede, pero a veces nosotros nos registramos esas ideas, nos registramos esos pensamientos, que ¿qué nos van a hacer? Van a hacer que actuemos, más bien que no actuemos, ¿sí? El no actuar también es una acción, también es una conducta. Entonces, revisen, bueno, yo los invito a revisar cuáles son sus miedos. Y por último, les voy a pedir que en su casa, ya que estén en momento de reflexión, que hagan una lista y pongan cuáles son mis miedos el día de hoy. Realmente, ¿a qué le tengo miedo? Sea el que sea, ¿sí? Que si le tengo miedo a un ratón, que si tengo miedo a perder salud, que si tengo miedo a perder no sé, a lo mejor tiempo. Hagan una lista, todos los miedos que se le vengan a la cabeza, ¿sale? Y etiquétenlo, ¿realmente es un miedo real? ¿Realmente es una amenaza de vida? Y el otro, pues, o es un miedo irracional. Es un miedo con el que yo podría brincar, ahora sí que aventarme a la alberca. Y la segunda, bueno, como consejo, cuando chequen esta lista, pregúntense qué pasaría si lo hiciera. ¿Qué pasaría si yo no le tuviera miedo a emprender? ¿Qué pasaría si yo no tuviera miedo a brincar a la alberca? Y por último, actúa como si no tuvieras miedo. Actúa como si fueras valiente. Actúa como si fueras, actúa, como les digo, como si no tuvieras miedo a lo que tú estás anotando en la lista. Y pues bueno, de mi parte es todo. Excelente. Wow. Padrísimo. Pues a ver, chicas, chicos, no sé, no alcanzo a ver, pero si alguien tiene una pregunta, es el momento de hacerla. Están con una persona profesional en el tema, que si en lo particular quieres decir, oye, yo en mi caso soy mamá, mis hijos, mi miedo es esto, creo que sería muy buen momento para que lo externen y a ver qué sugerencia nos puede dar la compañera.
Y más que nada, bueno, eso es para que de una vez levante la manita. Por ahí creo que había alguien que había levantado la manita, pero los micrófonos están abiertos. A ver, Gaby, por favor. A mí me gustaría que al menos pudiera apoyar un poquito en esta parte, precisamente hoy que todo el día han dado en comunicación con todas las chicas de mi equipo con la cuestión de la compra de vuelos y eso, ¿no? Se me despertó la fiera. Entonces, precisamente ese tema me iba a tocar los hijos. Nosotros estábamos viendo la posibilidad, ahora sí que de mover fechas y todo para adecuar a nuestros presupuestos, pero todas sin dudarlo, lo primero que decíamos, híjole, ¿qué tan correcto será mover más días? Es que los hijos son más días de dejarlos. Es que, híjole, yo no sé qué nos da más miedo también a veces dejarlos porque sabemos que van a estar bien cuidados acá, pues por los papás, por la familia que nos apoya. Y también el hecho de que nos juzgan bien gacho porque mira esta, otra vez anda allá y los chamacos ahí, a ver aquel si se los anda cuidando bien. Entonces, esa parte sí me gustaría que nos pudieras reforzar un poquito a todas, ¿no? Sí, claro que sí, Gaby. Ay, me encanta que todo, por aquí sí estoy leyendo los comentarios y todo. Muchas gracias por sus palabras. Fíjense que hoy platicaba precisamente con una chica que me hablaba sobre que luego la gente habla de la educación, de cómo educa ella a sus hijos, ¿no? De cómo ella decide sobre sus hijos. Como dice Gaby, cómo decide ella el irse, si doy más días, si les dejo si los dejo más días con la persona que los cuida, con el papá, con la abuelita, ¿no? O los abuelos. Entonces, realmente lo que ustedes hagan de corazón, créanme que los hijos se van a dar cuenta siempre, ¿sí? La gente que juzga el juicio viene desde ellos. ¿Por qué? Porque es el coraje, a lo mejor, los miedos de ellos. Te están hablando desde el miedo, del de, ay, mira, se va y de seguro ni va a lograr nada. Ay, nomás está jugando, ¿no? Pero de repente es esa parte donde esa persona que está juzgando tiene las ganas de estar en tu lugar. La persona que te apoya realmente sabe que lo haces de corazón. Y si tú tienes este tipo de familiares que de repente pues opinan, que de repente traen creencias, ideas muy arraigadas, tradicionales, simplemente no escuches. No, tampoco tienes que estar oyendo algo que a ti te mueve. Cuando tú haces algo de corazón, créeme que las personas lo detectan. Tus hijos saben que todo lo que estás haciendo es por ellos. Y yo sé que si vas al evento, que si de repente restringes algunos gastos para poder ir al evento, el niño no sabe el valor de lo que tú estás moviendo, ¿sí? Ellos de repente los hijos no tienen noción de tiempos, no tienen noción de espacios, no tienen noción del valor del dinero. Entonces tú lo puedes manejar con premios después, ¿sí? No son premios económicos, también se puede darle calidad de tiempo, porque eso sí, los hijos siempre vamos a tener registradas las experiencias vividas o las experiencias que nos marcan son las que son de calidad. Bien, bien, bien. Bueno, también por aquí tenemos a María Eugenia, tiene la manita levantada y ahorita leemos en el chat, por ahí hay una pregunta interesante también. Hola, buenas noches. Soy María Eugenia Ramírez, a sus órdenes. Fíjate Gracias. que mi miedo siempre ha sido el rechazo al no, porque cuando era pequeña, tenía yo una maestra en la primaria que me decía, cada que me ponía yo a escribir, soy zurda, y cada que me ponía a escribir me decía, no, con la izquierda no, con la derecha. Entonces como que se me quedó grabado ese no y me dicen no y se me enchina todo el cuerpo y no me dan ganas de seguir. Entonces yo quisiera saber ¿cómo le puedo hacer? Bueno, es muy buena esa pregunta y de hecho Figue siempre ha dicho, el no ya lo tienes. O sea, realmente yo te digo a ti, hasta dónde el rechazo solamente es mental, hasta dónde tú sigues
o bueno, registraste lo que te decía de la vacuna de los niños, ¿no? Registramos ese dolor y ahorita tú ya eres grande, tú eres más grande que ese no que te decía la maestra. Sí, Ujú. pero me daba reglazos en mi mano izquierda. Y me acuerdo, y me duele. Yo sé, y lamentablemente son registros muy dolorosos. Yo te recomendaría, igual si gustas me puedes llamar, yo te recomendaría que eso lo trabajes personalmente, porque muchas veces abrimos cosas que realmente están doliendo desde cuando somos niños, ¿sí? Entonces a lo mejor eso a ti te está deteniendo y no es el no, a lo mejor es otra situación. Bien, Okay. pues sí. Muchas gracias. Mira, María Eugenia, también algo que te voy a decir algo que a mí me funcionó, porque a mí también, yo pensé que yo me llamaba no, con eso te digo todo, porque para todo, no, 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 que me llamo José Manuel, no. Y el miedo al rechazo, creo que la mayoría lo hemos experimentado, y entonces el no se siente así como rechazo. Pero fíjate que te voy a decir cómo yo lo vencí, porque creo que por ahí al final Almendra nos tiene también algo de cómo vencer los miedos. Y mira, me pusieron un ejemplo hace 5 años, cuando yo empecé en este negocio de redes, y tenía el mismo problema que tú, el miedo al no. Y me dijeron, es que el no, tienes que hacerte consciente que le están diciendo no a la oportunidad, no al negocio. Recuerda que nosotros vendemos estilos de vida. Cuando alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas, María Eugenia? Tú le dices eso, me dedico a vender estilo de vida. Pero el no, para no sentirlo tan feo, me pusieron un ejemplo, y con ese ejemplo que te voy a repetir que me pusieron a mí, se me quitó. Y es el siguiente. Me dijeron, imagínate que llegas al restaurante, te sientas, María Eugenia, y llega el mesero y te dice, ¿gusta una taza de café? Y tú le dices, no, gracias. Y el mesero se va bien agüitadillo, ¿no? Diciendo, puta madre, yo creo voy a renunciar. Sí, pues no sirvo para meserear definitivamente, ni un fregado café, ni gratis los quieren, ¿no? No sirvo para esto. Entonces, imagínate que si pensaran los meseros, pues no habría meseros, pues más de una ocasión les has dicho, no, gracias, ¿no? Entonces le estás diciendo no al café. ¿Tiene sentido? Y está con mi A ver, déjame ver si podemos silenciar aquí. No, ya, gracias. Entonces, eso a mí me ayudó mucho. Cuando me pusieron ese ejemplo, le están diciendo no al café, no a la persona. Y con eso, para mí fue para empezar. Ahorita después, pues como dijo Almendra, después vas buscando y vas encontrando y vas sanando, pero por lo pronto a mí me sirvió mucho para poder empezar a decir, y cuando me decían no, decía, pues, le dijeron no a la oportunidad, ¿no? O no estaban listos todavía, o no están listos para este producto, para este negocio. Y entonces ya no me lo tomo a título personal, y eso a mí me ayudó bastante. Muchas gracias, Figue. Te lo agradezco mucho. A tus órdenes. Por ahí en el chat hay una pregunta muy interesante, Almendra, no sé si la quieras leer. No la de los hijos que prospectan, la anterior a esa. Sí, a ver, déjenme checar. A ver, se me perdió a mí también. Ya, el hecho de no conocer y saber enfrentar tus miedos pueden ser motivo de sentirte inmovilizado. Así es, porque muchas veces tenemos lo que les decía, la reacción física. No sabemos a qué se debe. Yo tengo muchos pacientitos que de repente, miren, cuando nosotros somos niños, estamos súper conscientes de qué sentimos. De repente llega un niño y le dices, ¿cómo estás? Y te dice, enojado. O de repente llegas y le dices, oye, ¿cómo estás? Ay, bien triste porque mi mamá me tiró el juguete y así, ¿no? Y te cuenta toda la historia. Y de repente llegan los adultos y le digo, hola, ¿cómo estás? Pues no sé. O el bien, ¿no? Bien, bien, ¿cómo? Pues bien, ¿me puedes decir qué te pasa? O sea, una emoción, no, pues no sé. Pues es que ya ni sé cómo me siento. Pues siento como enojo, pero luego no, más bien es miedo.
¿A qué le tienes miedo? No, pues no sé. O llegan con una gastritis increíble o con mucha ansiedad, dolor de pecho, ya no pueden respirar. Y oye, ¿por qué? No sé. Y yo ahí, pues bueno, trato de desmenuzar qué miedo están teniendo en ese momento. ¿Qué es lo que les está generando el miedo? Por eso yo les decía, hagan una lista, decía, fíjate, por ahí tengo un dato de cómo vencer el miedo. Hacer una lista a conciencia de qué es lo que me hace sentir miedo. ¿Sí? Hoy en este momento, ¿qué me hace sentir? Ajá. Y desmenuza realmente si es un miedo racional o real, perdón, o un miedo imaginario. Decía Eugenia, ¿no? Yo tengo miedo al no, porque de niño muchas veces me dijeron que no. Y dice, fíjate, bueno, le están diciendo que no al producto, pero es porque el cliente no tiene ahorita la disposición, no es su tiempo, no es el momento, ¿sí? Muchas veces han oído bueno, yo he escuchado muchísimo que me dicen, ay, es que fulanito me hizo enojar, ¿no? Es que Figue dijo esto y de seguro lo dijo para que yo tomara conciencia, pero yo tengo miedo de aventarme, ¿sí? No es lo que hace la otra persona, no te lo están haciendo a ti. Muchas veces se trata de percepción, hasta dónde te percibes. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una historia pequeñita donde va un niño y le pregunta a su papá por qué el elefante, siendo tan grande, no puede zafar un clavo tan pequeño, una estaca. Bueno, van en el circo y ven al elefante amarrado de una estaca y le dicen, ¿por qué el elefante, siendo tan grande, no puede romper esa estaca? O sea, si el elefante jala la pata, lo zafa, ¿no? Y le dice el papá, es que cuando el elefante estaba chiquito, la estaca realmente era muy grande. Entonces, él creció con la creencia de que él no podía con esa estaca, pero ahora que está grande, él sigue creyendo que esa estaca está muy grande. Entonces, muchas veces eso nos pasa. Creemos que el monstruo al que le tenemos miedo es igual de inmenso que cuando éramos pequeños. Y realmente ahorita nosotros tenemos la fuerza, la decisión, podemos tener la seguridad de enfrentar esos miedos. Bien, tus huracanados, excelente. Mira, María Eugenia, otra manera también, hablando de los miedos, ese del café a mí me ayudó bastante, pero dentro dentro de Eatworks, tienes que hacerte consciente, dijo hace rato, bien interesante Almendra, todos los seres humanos nos movemos por dolor y por placer. Sí, no sé si has oído el cuentecito ese que dicen que estaba un perro aullando, que estaba echado ahí en una casa y aullaba nada más y así como muy como lastimero el aullido, ¿no? Y pasó un señor y le dice, oiga amigo, su perro ahí está, mire, aullando, pobrecito. ¿Qué tendrá? Ah, dice, pues es que hay un clavito, ahí donde está echado, hay un clavito que sobresale las maderas y ahí donde está echado, pues le está lastimando, pero no le molesta lo suficiente para moverse, ¿sí? Entonces, fíjate, o sea, nos movemos igual que ahí, nos movemos por dolor o por placer. Aquí lo importante, María Eugenia, es cuál es tu por qué. ¿Por qué estás haciendo Eatworks? ¿Qué es lo que tú esperas de Eatworks? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué tienes pendiente por lograr todavía en tercera dimensión? Lo que Dios todavía nos dé todavía de aquí hasta que nos llame a rendir cuentas, ¿cuántos sueños todavía tienes por cumplir y no los has podido lograr? Entonces, cuando tú sobrepones tu porqué, tu motivo, tu razón, tu sueño, los no se te van a hacer como si no existieran. Sí.
Entonces, eso es una de las maneras en que si tú te pones a pensar, y bueno, y te pongo a ti ejemplo porque gracias por haber hecho el comentario, pero todos, sin excepción, tenemos miedo, pero cuando ves la razón por la que lo estás haciendo, las madres, las mujeres más jóvenes por sus hijos, todavía sin hijos por una vida mejor, conocer antes de casarse, qué sé yo, ese es su motivo. Entonces también tienen el miedo al rechazo, también tienen el miedo al no. Ahora, el miedo hay que verlo como que es algo natural. Ojo con esto, y nos lo dijo Almendra, el miedo es parte de nosotros, de nuestra esencia. Pero nos decía Mike, y ahora David también nos dijo, ok, hasta este momento, Eugenia, hasta este momento, todos los que están escuchando, el miedo te ha llevado a donde estás. ¿El miedo qué, perdón? Te ha llevado a donde estás. En este momento de tu vida, donde estás, lo que has hecho lo has hecho con miedo, pero ahí está. Hemos sobrevivido, dijo Almendra. Estamos sobreviviendo, no viviendo. Pero ahora que somos adultos responsables, seres pensantes, ¿sí? Tenemos la capacidad de decirle al miedo como si estuviera ahí a un lado tuyo, María Eugenia, como si estuviera a un lado tuyo, compañeros. Decirle, ¿sabes qué? Voy a hacer el TikTok, voy a hacer el Reeler, voy a hacer el Facebook, voy a hacer el video, pero es que van a criticarte, pero es que van a hablar de ti, pero es que te van a decir que cómo crees que si estudiaste psicología ahora estás vendiendo cafecitos. Y es que, a ver, miedo, espérate. Te agradezco que me quieras proteger, pero no te necesito. Así que con permiso, hazte un lado y déjame hacer que voy por mis sueños. ¿Tiene sentido, María Eugenia? Sí, claro, claro que sí. Eso es una estrategia que tú puedes hablar contigo mismo y decirte, ¿sabes qué? Te entiendo que estés dolida por los no, pero ya no te necesito. Gracias por quererme proteger, pero ya no te necesito. Con permiso, voy por mis sueños. ¿Sí, Carla? Buenas noches. Tuve un momento de, ahorita que mencionaba lo de que el miedo te ayuda a aprender y me di cuenta en ese momento que hace años, cuando yo era pequeña, como 12, como unos 16 años más o menos, el miedo fue el que me movió a querer salir adelante de la vida en la que yo crecí porque sabía que no quería seguir viviendo esa vida. Y eso me dio un arranque maravilloso porque pude acabar la high school, que le llaman acá en los Estados Unidos, pude acabar el colegio mis 2 primeros años y pude sacar adelante a mi hijo porque fui mamá a los 16 años. O sea que todo ese miedo me hizo correr como fuego, o sea, quise alcanzar hasta la cima. Y después me di cuenta que mi pasión era mi hijo, que por él quería alcanzar todo eso. Pero después llegan esos momentos en los que te quedas como que, ¿ahora qué? ¿Verdad? Y me imagino que es porque es por el cual siempre mencionan, siempre hay que acordarnos de nuestro porqué. ¿Cuál es tu porqué? Para seguir corriendo, ¿verdad? Quise compartir eso. Excelente, Carla. Buenísimo. Yo creo que muchas, o todos, no muchos, todos nos identificamos porque en alguna ocasión hemos tenido miedo. Es más, no me digan que cuando fueron a la iglesia y dijeron, sí, acepto, no iban con cierto miedo. A fuerzas que sí, pero lo vencieron, ¿no? Entonces, ahorita que estás comentando eso, el miedo lo podemos utilizar de dos maneras. Puede ser Favor y en contra. que te paralice y no hagas nada y te sientas víctima de la Te mueves. circunstancia. Ese es un Sí. tema muy bueno ese es un tema muy bueno, el de las víctimas, porque en lugar de agarrar el miedo, como lo hiciste tú, Carla, y empoderarte y salir adelante, te haces la víctima. Y entonces, pobrecita de mí, los hombres todos son iguales, las oportunidades son para los hombres. Yo, pues, mi mamá me dijo que tenía que casarme y tener hijos y atender a mi familia y que lo aguantara como fuera porque era mi cruz y bla, 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 bla. Y hay mujeres como Carla que dice, ¿sabes qué? Tengo miedo, pero por mis hijos, por mí, por mi vida, voy a salir.
Y hace rato en el chat pusieron, porque los que me critican no pagan mis deudas ni me mantienen, ¿no? Por ahí alguien lo puso muy acertadamente, lo quiero poner ahí. Todos los que te critican no están pagando tu vida ni te van a sacar de donde estás. Entonces, el miedo al final de cuentas nos hace salir adelante. Ahorita que estás comentando eso, bueno, algunos no lo saben, pero fui federal de caminos. Entonces, cuando yo fui a la escuela, entramos 185 en la generación y a la semana como 50 desertaron, porque me estaba acordando hoy en la mañana cuando dijeron que la primera semana es la más mortal. Estaban leyendo del libro de Tiende tu cama en la mañana a las 10:30, en el análisis del libro, y me acordé que efectivamente, y sí nos poníamos a cantar, o sea, cuando ya veíamos que alguien quería desertar, no, échale ganas. Y por ejemplo, hay una prueba que se llama de valor, aventarse de la alberca del trampolín de 10 metros, ¿sí? Para el que sabe nadar, pues no hay problema, pero aún así, si le tienes miedo a las alturas, 10 metros, la ves la alberca chiquita y se me hace que no le voy a atinar al cuadrito ese, ¿no? Dice que se te junta la familia y se te hace muy chiquillo todo, ¿no? Entonces, pues órale, y cuando no se querían rajar, órale, y les echas porras porque somos un equipo, lo mismo que somos aquí en Eatworks. Eso es lo que quiero que también se lleven bien fijos. No estás solo, no estás sola en esta empresa. Todos somos un equipo, todos somos iguales. Así hayas entrado hoy o hayas entrado el día que se inauguró la empresa, estamos al mismo nivel. Somos socios de una empresa internacional. Y entonces les comento lo del trampolín. Para los que tenían miedo, pero ¿te imaginas para los que se aventaron y no sabían nadar? ¿Te puedes imaginar lo que es aventarse de 10 metros a la alberca, que ya de por sí da miedito, pero aparte de eso, no saber nadar? A mí para eso se requiere, para mí, demasiado valor. Porque decían, no sé nadar, pero me voy a aventar. Y entonces estaban las personas acá abajo esperando de que se hundiera y luego ya se metían a sacarlo porque no sabía nadar. La gente de ciudad, en la Ciudad de México y todo eso, mucha gente no sabe nadar. Sí, o sea, para nosotros se nos hace bien fácil, pues estamos acá, los ríos corren, los charcos y nos aventamos al canal. Se te hace como una cosa como andar en bicicleta, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe nadar. Entonces, wow, o sea, esa gente decía yo, sí, a fuerzas, o sea, somos uno. ¿Por qué? Porque nadie se queda atrás. Y aquí en Eatworks es exactamente lo mismo, Carla, es exactamente lo mismo, Eugenia. Todos los que están aquí somos uno mismo. Entonces, esa es la ventaja de estar aquí y con miedo y con lo que tú quieras, acuérdate que es más grande tu sueño. Acuérdate que el miedo es parte de, pero porque te quiere cuidar, te quiere proteger, pero ya razónalo y dile, ¿sabes qué? Con permiso, voy por lo mío. ¿Sale? Pues bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí, nos quedan 5 minutitos. O si alguien quiere compartir algo como Carla, estaría genial. Ah, ya sé. Nada más hablen los que han sentido miedo. Ah, aquí nos vamos a amanecer. Bueno, entonces, voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias, Alejandra, Almendra, por tus comentarios, por tu plática. La verdad es que sí tuvo mucho. Yo por aquí anoté también eso del dolor y el placer. Ya se me había olvidado. Y fíjate que hay otra cosa que me gustó, que dijiste, miedo a lo mismo. Fíjense lo que dijo, algo parecido a lo de Carla. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Miedo a qué? Miedo a lo mismo. Miedo a seguir dependiendo de un salario mediocre. Miedo a que van a pasar 5 años, 10 años y voy a tener 50 años, 60 años, 70 años y va a ser pan con lo mismo. Miedo a hacer toda, o sea, eso sí da miedo, como dijo Almendra, efectivamente. Eso sí es de dar miedo. El hecho de que no estés haciendo algo por tus sueños. Entonces, agarras ese miedo y lo conviertes en positivo. Recuerden que están en las escrituras. Ahí me voy a meter otra vez, como siempre. Los milagros sí ocurren. Y dijo Jesús,
hágase, porque has creído, hágase conforme a tu fe. Entonces, bendiciones a todos. Si ya no tienen nada que preguntar o algo, voy a parar la grabación. Creo que aquí es. Listo.